literalmente pasé por aplicar esa frase de si no es a la primera, no es a la segunda, la tercera es la vencida. Pues voy a echarles el cuento del primer intento. Érase una vez una joven yo que, como van a ver en el siguiente slide, estaba lista para hacer su primer intento. Y yo había estudiado, me había unido a grupos de estudio, me había disque preparado. Y bueno, lo que me enseñó el primer intento es que no puedes dar nada por sentado porque de vez en cuando Murphy te abraza fuertemente y no te quiere soltar. Y se te para al lado y se te monta encima y todo eso. Así es que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Eso me pasó en el primer intento. Y para que tengan una idea de cómo yo me quedé en ese primer intento, ven allí a Mike Wazowski, esa era mi cara. Literalmente llego 40 minutos antes de la hora del examen. Y cuando me registro me dicen, tienen que estar en la puerta del salón 5 minutos antes. Entonces yo digo, perfecto, si hay que estar en la puerta del salón 5 minutos antes, yo me voy a comer algo porque van a ser 4 horas de examen, 1 minuto con 20 segundos por pregunta, son 200 preguntas, entonces tengo que estar preparada psicológicamente y físicamente para todo ese tiempo, entonces voy a comer algo y voy a estar aquí afuera 10 minutos antes de la hora de entrada. ¿Qué resulta? Que cuando regreso 10 minutos antes para entrar al salón, ya no había nadie afuera del salón, todos estaban sentados y adentro. Y cuando yo voy a hacer mi entrada, así como aparece este monstruo que está allí, el chocolate ese, así mismo se me paró la joven que controlaba la entrada y no me dejaba pasar. En algún punto, mientras yo estaba comiendo, ella decidió que iba a dejar pasar a la gente al salón antes de tiempo y existía una regla que decía que si no estabas en la fila, te quedabas por fuera. Y yo le decía, joven, pero si me dijeron que 5 minutos antes. Y ella decía, no, pero lo que pasa es que si no estabas en la fila, entonces ya no te puedo dejar entrar. Yo, bueno, no le crea mi reloj, mire el suyo. En su reloj faltaban 10 minutos para la hora del examen. Y no me dejó entrar. Así es que me tocó irme con el rabo entre las patas, llorando y sufriendo. Me quedé como 1 hora llorando en mi carro. Y cada vez que alguien me mencionaba el examen PMP y la certificación, yo llorar y llorar, llorar y llorar. Eso era llanto parejo, mínimo se me había muerto alguien. Literalmente la gente se me acercaba así como para darme el pésame. Así. Bueno, ese fue mi primer intento y me fui al segundo, porque tú sabes, ¿no? Uno no se puede dejar vencer por las cosas, uno tiene que seguir adelante. Aparte, yo era parte de la junta directiva del PMI, entonces, ¿cómo yo voy a estar en una asociación que habla de certificaciones, de ser profesionales en proyecto y no voy a estar certificada? ¡Qué falta de todo, qué vergüenza! Bueno, resulta que yo dije, bueno, como ya fallé, me esforcé mucho estudiando, ya yo me sé el material, me voy a relajar. Sí, me relajé. Y el segundo intento me enseñó que hay que relajarse, pero no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque dejé pasar los meses y ese conocimiento que estaba fresco de repente ya no estaba tan fresco. Y cuando se me iba acercando el tiempo, hice lo que viene en la imagen siguiente. Entonces, como ya se me acababa el tiempo, me tocó obsesionarme con estudiar, con prepararme, con estar lista para el examen. Entonces, lo único que hacía era trabajar y estudiar. No veía a mi familia, no salía con mis amigos. Novio, ¿qué es eso? No moleste, me estoy certificando, son mis metas. No, o sea, no hacía más nada. Terminé cansando mi cerebro, no dándole descanso y teniendo la fórmula perfecta para fallar. La fórmula perfecta para fallar, porque entonces llegó el día del examen y miren lo que viene. Llegó el día del examen y resulta que yo estaba cansada, con sueño, con el cerebro que echaba humo de lo fundido que estaba y como tenía miedo a irme a desayunar para que no me dejaran por fuera, yo me quedé allí, yo monté guardia en la puerta de ese examen, de aquí nadie me quita. Así estaba yo en la entrada. Bueno, como estaba en ese estado, cuando entré y ya estaba en curso las 4 horas, el sueño, el cansancio y el hambre comenzaron a vencer. Como les dije, la fórmula perfecta para fallar. Son 4 horas, 200 preguntas, minuto con 20 segundos por pregunta. El cerebro tiene que estar activo, tiene que estar a 1000. Y yo no le había permitido descansar, ni había comido bien, y lo tenía echando mitos. Entonces yo dije, voy a terminar esto rápido para irme a descansar, irme a dormir, ir a comer, porque yo me lo merezco. Entonces terminé rápido, fui de las primeras que salió, y pues resulta que no siempre el más rápido mejor es el mejor, y que no porque sea uno sons y furioso, quiere decir que vas a salir exitoso. Como ya lo saben, el segundo intento no fue el mejor intento. Entonces ahora les cuento qué pasó en el tercero.
Aquí presente una muchacha bastante terca. Yo dije, no, señores. Es como la canción esa de fútbol. Me llevo 1, me llevo 2, me llevo 3, gol. Esto no puede ser. Entonces, bueno, voy a meter el gol no después del tercero, sino en el tercero. La tercera es la vencida. Entonces viene lo que ocurrió en este siguiente intento. Observen la imagen. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Recuerdan que no estudiaba, recuerdan que solo estudiaba y que solo trabajaba, o sea, no me daba tiempo para otras cosas, no me relajaba, pero resulta que dentro de eso de solo trabajar y estudiar, una de las cosas que yo permitía era que el trabajo se interfiriera en mis horas de estudio, porque yo aparte era workaholic en ese entonces. Entonces yo permitía que el trabajo se interpusiera. Llegó un momento en que yo le dije al jefe, ay, qué pena, me voy de vacaciones y a diferencia de otras veces, si sabes contar, no cuentes conmigo. No te voy a contestar el teléfono, no me voy a conectar remoto, olvídate de eso. Pero fue tanta la explicación que le tuve que dar al jefe sobre que no iba a estar conectada bajo ninguna circunstancia, que el primer día de vacaciones me llamó así tímidamente y dije, perdona, lo que pasa es que yo le respondí, le dije que se podía hacer, apagué el teléfono y listo. En los próximos días de vacaciones yo me iba solamente a preparar para pasar el examen y primero yo, segundo yo y tercero yo, que es mi meta, cuando regresara de vacaciones podían hablar conmigo todo lo que yo quisiera. Lo siguiente que me enseñó, o la siguiente clave del intento 3 es lo que viene a continuación. Es lo que viene a continuación. Es lo que viene... Ah, no. En Focus Night también hay cosas Focus. La siguiente clave fue, ¿ven la primera imagen? Uno para todos y todos para uno. Lo mejor cuando uno tiene una meta es rodearse de aquello que persigues. Entonces yo me rodeé de gente que son lo máximo. Está Carlos Ramírez, estaba Oscar Marenco, estaba un buen grupo de PMI, estaba Roger, un montón de gente echándome porras, que no te dejes vencer, que dale, que estudia, que tú puedes, no sé qué. Entonces, rodearme de esa gente que me echaba porras fue perfecto. Fue la clave del éxito en la tercera vuelta. ¿Qué otra cosa fue importante? Reconocer cuál es la forma de aprendizaje de cada uno. Yo en mi caso soy súper visual, necesito asociar las cosas. Entonces, cuando yo tenía eso muy en claro, me fui a la clave que tienen allí. ¿Ven ese rompecabezas que los hipnotiza? Pues hay que saberse todos los procesos, para adelante, para atrás y para los lados, para poder certificarse y pasar el examen, porque lo más importante es saber dónde estás parado cuando te hacen la pregunta, para poder elegir la respuesta mejor. Entonces me inventé un rompecabezas y lo jugaba todos los santos días de Dios en mi comedor. Así es que esa fue una de las claves de éxito. Lo que es el intento 3. Otra de mis claves de éxito, no fue mi querida Juliet, que va a hablarles en breve. Otra de mis claves de éxito, en aquel momento no la conocía, pero si lo hubiera conocido, de seguro hubiera sido parte de la clave del éxito en la fase 3. Otra de las claves de éxito en el intento 3 fue que en aquellos temas en donde no tenía comprensión clara, me apoyaba en lo que fuera que estuviera en mis manos. Dentro de eso estuvo algunos videos de YouTube, algunos audios, que es la imagen del centro, algunos audios que yo grababa mientras leía el capítulo que estaba estudiando para después en el carro poder escuchar ese capítulo y poderlo reforzar. Y por último, enfrentarme y tomar el toro por los cuernos cuando se trataba del capítulo que era más difícil para mí, que era costos. En aquel entonces, algunos me recomendaron darle clases a los que también se estaban preparando para certificarse antes de que yo tomara la certificación. Mira que yo les daba clases a ellos y ellos con mis trucos de costos pasaban el examen y yo después de 2 intentos todavía no me certificaba. Así es que bueno, lo siguiente fue simplificar un poco el capítulo que me costaba más y de esa forma salí así como Freddie Mercury, we are the champion, finally pude ser PMP después de 3 intentos. Espero que a ustedes no les tome tanto. Espero que se certifiquen desde el inicio. Gracias a todos por escucharme. Gracias, Yani. Wow, qué experiencia, la verdad. Qué experiencia pasar por esto que sabemos que es difícil 3 veces. Así que, bueno, vamos a abrir el micrófono, vamos a abrir a las personas que quieran preguntarle a Yaniseli, alguien que tenga alguna pregunta. Sé que hay personas que están en este proceso de estudio para su certificación. Adelante si tienen alguna pregunta. Yaniseli, Buenas tardes. Buenas tardes.
Adelante. Víctor Alcalá de México. Hola Víctor, ¿qué tal? Cuéntame. Hola, mucho gusto a todos. Mira, ¿qué me recomendarías a mí si ya el próximo 17 de diciembre presento mi examen? La clave está en conocer siempre cuando leas una pregunta en qué momento del proyecto está situado. Cuando hablamos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, tienes que saber primero en cuál de esos está. Segundo, cuando leas la pregunta, tienes que saber de qué área de conocimiento te están hablando. Entonces tienes que conocerte todas las áreas de conocimiento que están en el cuadro de proceso. Por eso fue que para mí fue crucial jugar al rompecabezas con ese material, porque siempre que tú leas una pregunta, tienes que saber de dónde vienes, o sea, fue el proceso anterior, en dónde estás y hacia dónde vas. Y eso te va a ayudar a descartar cuáles son las respuestas incorrectas que están entonces allí listadas dentro de tus opciones. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una en el chat. Yaniseli, consejos para administrar el tiempo. A la workaholic. Bueno, a mí me funcionó después de escuchar experiencias de varias personas, porque como les decía, yo también participaba en grupos de estudio, no solamente recibiendo información, sino dando la clase de costos. Y yo hablé con gente que ya se había certificado y había varias cosas. Había gente que había estudiado por meses y meses, como yo hice en las ocasiones anteriores, y hubo uno que me llamó mucho la atención y me dijo, yo estudié 15 días antes y lo pasé. Entonces yo dije, bueno, después de tantos intentos, en mi caso, ¿qué es lo que estoy dispuesta a hacer para poder pasarlo? Entonces, en mi caso, yo dediqué 15 días, eso sí, 100% a eso. Si no puedes dedicarte 100% a eso dentro de esos 15 días, ya sea porque no tienes vacaciones durante ese periodo, porque tienes a tus chicos y tienes que atenderlos, tus niños, tus bebés, qué sé yo, capaz lo que necesites es dosificar los capítulos en varias semanas, pero asegurarte de conocerte muy bien las entradas, las técnicas, las salidas y todo el proceso que está involucrado en cada capítulo. Gracias, Yani. Tengo otra pregunta aquí. ¿Hay algún video sobre costos que puedas recomendar? Más que un video sobre costos, la clave fue, ¿vieron la imagencita esa que tenía como unas fórmulas? Esa es una imagen que se llama, que tiene como unos acrónimos sobre los 4 conceptos principales de costos y sus fórmulas se sacan con ese cuadrito. Lo pueden buscar en internet. Pongan CAPS, o sea, C-A-P-S, PMI, y les va a salir la imagen esa blanca con las letras rosadas y negro, y allí lo leen y se van a dar cuenta que están la mayoría de las fórmulas que están en el capítulo de costo. Entonces tienes que asegurarte de entender los conceptos que están allí, los de la C, los de la A, los de la P y los de la S, tener muy claro qué es ese concepto y para qué se usa, y con ese cuadrito puedes sacar la mayoría de las fórmulas. Solamente te van a quedar como 3 o 4 que te la vas a tener que aprender, o haces como yo, que en vez de aprendérmela, estuve recitándola toda la hora antes mientras esperaba para que me entraran al examen, y cuando me dieron entrada, que me quitaron todo y me pasaron una hoja, anoté eso que estuve recitando y ni siquiera me la tuve que aprender. Gracias, Jan. Igualmente a todas las personas que están interesadas en conocer un poco más sobre las maneras de estudio, algunas tips, técnicas, pueden también escribirnos en nuestras redes sociales del PMI Capítulo de Panamá para que estén pendientes de los próximos grupos de estudio que vamos a estar iniciando el próximo año. Sí, vamos a continuar. De verdad, muchas gracias, Jenny, por compartir tu experiencia con nosotros. Vamos entonces con nuestra siguiente expositora de esta noche, que nos va a hablar de su proyecto FOCOP. Juliet, adelante. Hola, hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿No se me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Muchas gracias a la gente del FOCOP NAI y muchas gracias obviamente al PMI por la invitación y por considerarnos en estas historias de terror y FOCOPs que les hemos comentado. Bueno, la mía va muy enfocada a lo que es el emprendimiento, que es lo que me he estado desarrollando en los últimos años. Mi nombre es Juliet Samuels, soy Project Manager, gerente general de mi propia empresa. Y bueno, tengo experiencia en manejo de
proyectos de tecnología, análisis de información, procesos, mejoras, operaciones, etcétera. Entonces, hace un par de años decidí dar ese salto a ser emprendedora y bueno, he tenido muchísimos proyectos FOCOP, muchísimos días FOCOP, pero también hemos tenido bastantes días bonitos y agradables. Entonces, para comentarles sobre la planificación al enfoque. En la siguiente podemos empezar. Todos estamos claros, y si aquí hay bastantes emprendedores, estamos claros que el emprender es un camino lleno de emociones, lleno de retos, lleno de pasiones, y yo lo relaciono como una montaña rusa, la verdad, porque tú te subes con mucha emoción, con mucha ilusión, pero tienes altibajos, tienes bajones, tienes subidas, y tienes la adrenalina siempre ahí presente y el corazón a mil, que si me fue bien, que si me fue mal, si estoy haciéndolo bien. Todo eso pasa en ese carrusel de emociones que es parte de emprender. Lo importante es sobrellevarlo, saber que todo pasa, disfrutarlo y tener mucha paciencia. Entonces, a lo largo de toda esta experiencia mía, como les comenté, he tenido muchísimos días FOCOPs y me he querido concentrar en la última lección aprendida, que las aprendí así como quien dice, zurrándome la piel en carne y hueso, de mi último proyecto, relacionado en la siguiente diapositiva, relacionado a mi negocio principal y la diversificación. Mi negocio principal es vender llantas. Nosotros importamos llantas de camión y de equipo pesado para revenderlas aquí en Panamá y a otros países. Entonces, ese es mi negocio principal. Y nosotros estábamos terminando un proyecto, les cuento un poquito la historia. Yo hice ese salto, me vine a vender llantas, puede manejar proyectos en otras empresas, me vine a dedicarme a la venta de las llantas. Y estábamos terminando un año súper bueno, acabamos de terminar un proyecto excelente cuando construimos nuestra bodega principal para poder recibir nuestros contenedores y todo, y con nuestras nuevas oficinas. Y estábamos en la planificación del siguiente año, como en la siguiente diapositiva. Estamos planeando qué es lo que íbamos a hacer en la siguiente, Mau, anterior. Estábamos planificando qué íbamos a hacer y decidimos poner en práctica un dicho que es, en la siguiente diapositiva se puede ver, la anterior, esa, no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces decidimos, por la emoción y el ímpetu que nos llega a los emprendedores que nos estamos siempre emocionados y queremos hacer muchísimas cosas, entonces decidimos hacer esto, decidimos diversificar y saltar del negocio de las llantas teníamos un espacio ocioso donde construimos a meternos en el negocio de restaurantes. Algo totalmente diferente, restaurantes de comida caribeña con marisco, pescado, patacones, como le decimos aquí en Panamá, los plátanos, con cervezas, pintas y todo, un restaurante terraza. Y sobre eso queríamos agregarle un car wash para lavar los autos mientras la gente comía y se tomaba las pintas. Y para acabarla, queríamos agregarle un salón de belleza. O sea, son actividades totalmente aisladas a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. ¿Qué pasó? Bueno, empezamos, ¿no? En la emoción y todo, yo como project manager comencé a la planificación, a escribir, a todo lo del alcance, el tiempo, el recurso, los costos, todo by the book. Y comenzamos a ver al anterior. Y comenzamos a hacer todo el tejemeneje de la operación. Entonces definimos una planificación, definimos un alcance, obviamente recibimos unos tiempos y un recurso y comenzamos a degustar, comenzamos a probar, comenzamos a construir y comenzamos a hacer el proyecto. Bueno, terminamos construcción y empezamos y llegó la hora de abrir, de arrancar. Y bueno, emocionados y todos empezamos a comenzar a vender los pescados. Yo tuve que freír desde el pescado, desde comprarlo en el mercado de marisco, venía a freírlo para después atenderlo y llevarlo a las mesas. Y después por ahí aprendí también a poner cejas y pestañas. Entonces tocó hacer de todo. ¿Y qué es lo que pasó allí? El proyecto comenzó a mutar y comenzó a cambiar la vida. Habíamos planificado algo con un tiempo, con un recurso, y en el día a día y la emoción nos fuimos dejando llevar y nos desenfocamos y nos fuimos sumergiendo tanto que el proyecto ya no era un proyecto. No se separó la línea en donde cierra un proyecto y donde empieza el día a día de la operación.
Entonces nos dimos cuenta que estábamos sumergidos en esta ola de muchísimo trabajo, y los que tengan restaurantes aquí, si hay alguno, mis respetos, porque es un trabajo fuerte, un buen negocio, pero un trabajo de bastante trabajo, bastante esfuerzo, y hay que meterle bastantes ganas porque da, pero es bastante que hay que ponerle. Entonces, un día, dentro de tanto ajetreo y en el día a día, acabamos de terminar, ya eran tarde de la noche, nos sentamos y comenzamos a ver, y esto es bastante trabajo, pero ese día decidimos, vamos a seguir, y seguimos, como decimos aquí en Panamá, vamos para encima. ¿Qué pasó? Seguíamos en el día a día trabajando hasta que poco a poco en las llantas se fue descuidando, y vino un día y llegó un cliente y me dijo, Juliet, no me entregaste a tiempo, ¿qué pasó? No me sirvieron, y perdimos un cliente grande e importante para el negocio de las llantas. Se fue afectando lo que fue el flujo de los contenedores, de una cantidad de ventas. Tuvimos nuestro efectivo porque ya ¿Se fue la compañera? Le pasó algo Focop. Le pasó algo poco. Sí, bueno, yo creo que podemos, sí, totalmente se fue. Ok, vamos entonces a dar unos minutos. Si ella se conecta, entonces que siga el tema. Mientras, yo creo que podemos ir empezando con Felipe para entonces continuar con el programa, ¿sí? Pasó algo, Focop. Cosas que pasan, ustedes saben que todo el mundo está en su casa con el internet, esto pasa, así que vamos a seguir con el programa. Felipe, vamos a adelantar entonces tu punto, a ver si Mau nos ayuda con las diapositivas, porfis. Gracias. Adelante, Felipe. Buenas noches, compañeros, amigos, todo Centroamérica, distintos lugares que están conectados en esta noche de Focus Lives. Mi nombre es Felipe Montenegro, soy ingeniero civil, tengo más de 20 años de experiencia en el campo de la construcción, la administración de proyectos, una industria bastante difícil, una industria complicada, y en la que pasan muchos eventos, pasan muchas cosas foco. Hoy quiero hablarles de lo que yo llamo no dejes que se enfríe tu learning item en tu proyecto. Pero primero creo que debo explicar qué es un learning item, porque es un término muy común en la industria de la construcción, pero parece que en otras industrias no es tan común. Y de eso me di cuenta ayer en la práctica de esta presentación, cuando ninguno de mis otros compañeros conocía el término o estaba relacionado con el término. Hola. Sorry. Se me fue el internet, me ocurrió algo Focop. Mi hija se conectó y por allá se me fue. Sí, nos dimos cuenta, Juliet. Ahí pusimos a Felipe a que continuara con el programa, pero no sé, Felipe, si le das unos minutos a Juliet para que termine y entonces... Claro que sí. Vale, Sorry. gracias. Cosas que ocurren en vivo. Bueno, ya para terminarles el cuento en la anterior, comenzamos a darnos cuenta de eso, ¿no? Que llegó el punto de inflexión y decidimos que tendríamos que hacerle, o sea, después de tantas vivencias, tuvimos que ser humildes y entendimos que no podíamos abarcar todo lo que queríamos abarcar y lo que se planificó y dejó de ser. Entonces, en ese punto decidimos aceptar de que nos equivocamos, quizás no era el momento para hacer todo a la vez, y aceptar de que efectivamente, aunque el plan se hizo, aunque el proyecto se llevó a cabo, todo salió foco totalmente diferente a lo que teníamos estipulado. Y una de las cosas que yo apoyo mucho en los grupos de estudio, y uno de los temas que yo siempre doy es alcance. Y el éxito de un proyecto depende mucho de que el alcance se cumpla. Y es algo que yo repito y repito en muchísimos grupos de estudio, y lo repito,
y yo me equivoqué en eso y no cumplí el alcance establecido. Entonces ahí yo tuve 3 lecciones aprendidas bastante fuertes que me llegaron y que quería compartir con ustedes. La primera, lo vemos en la diapositiva, es planificar, sí, es planificar, mantener un alcance, pero enfocarse. Entonces, yo les puedo dejar que para cuando uno hace negocio, y es parte de lo que yo aprendí a los golpes, es que hay que enfocarse, porque tenemos ese ímpetu de querer hacer muchas cosas a la vez y no poder agarrar ni una ni la otra. Entonces, si mantenemos ese norte, nos enfocamos en ese objetivo y en ese horizonte, créanme que el resultado se va a ver en el tiempo que tenga que establecerse. Mi segunda lección aprendida fue el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, este es un dicho que yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, pero no es hasta que cuando uno lo vive es que uno lo siente. Entonces, yo lo sentí. Teníamos muchísimo trabajo encima, a veces no estábamos quedando bien en un lado, nos desenfocamos en el negocio principal, el que dio pie a los otros negocios, y quedamos mal porque no podíamos ni una ni la otra. Entonces, tarde o temprano, cuando tratamos de abarcar muchas cosas, algo se nos cae. Entonces tenemos que mantener ese enfoque, esa planificación, pero tratando de llevar lo que podemos llevar y la carga que podemos administrar. Y la tercera lección fue pivotar o morir. Una de las cosas que nosotros hicimos al final, cuando nos dimos cuenta de que efectivamente esto así iba a llegar el momento de que íbamos a estar más FOCOP de lo FOCOP, decidimos, tenemos que cambiar. Y ustedes saben que el cambio es algo constante, es algo que no podemos, es algo que siempre está y hay que adaptarnos a los cambios. Y entendimos que teníamos que cambiar el modelo de negocio que manteníamos. Y el modelo de negocio era donde nosotros estábamos operando, donde nosotros estamos como administradores y estamos en la cabeza. Y lo que decidimos fue cederlo y alquilar los 3 negocios. Entonces se alquilamos el restaurante a personas que manejan restaurantes, que ya tienen experiencia con otros restaurantes, que saben el trabajo duro y lo necesario que hay que hacer en un restaurante para que subsista. Alquilamos el salón de belleza también con personas especialistas en belleza que saben administrar un negocio de belleza, y alquilamos el car wash. Entonces, seguimos manteniendo la diversificación, recibiendo esas nuevas líneas de negocio o de ingresos, pero sin nosotros estar en el día a día, de tal manera que pudimos enfocarnos en nuestro negocio principal, que era el de las llantas. Entonces, espero, estas fueron mis 3 lecciones aprendidas. La verdad es que fueron recientes y las viví, las sufrí, las lloré, fueron FOCOP, pero fueron muy divertidas el concepto, y contarlos ahora y reírnos un poquito de eso nos ayuda a aprender y a crecer. Y la verdad es que a mí me apoyó mucho. Y para resumir y concluir, no hay que perder el enfoque. Y aquí a los futbolistas, a los que conocen de fútbol, saben por qué pongo acá a nuestro futbolista, porque es importante estar enfocado para que lleguemos a esa meta y se culminen todos los proyectos o los planes que tenemos establecidos. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero que les ayude esto que les estoy comentando. Y bueno, parte de ahorita, lo mío es el norte y mantener ese mismo enfoque. Así que muchísimas gracias, y cualquier consulta, con mucho gusto a la orden. Muchas gracias, Yule. De verdad que tú sabes que ahorita estamos en ese boom del emprendimiento y muchas personas, estoy segura de los que están aquí, han tomado esas lecciones aprendidas tuyas, pues para ponerlas en práctica en sus futuros proyectos. ¿Hay alguna pregunta que tengan los participantes para Juliet? Adelante. Si tuvieras que elegir de todo lo que aprendiste en ese caminar, si tuvieras que elegir como que la principal que le dirías a tu yo del pasado, ¿cuál sería? Yo le diría, Juliet, está bien, es importante emprender y hacer varios negocios, pero tienes que enfocarte. O sea, yo lo voy a resumir con que agarra una, enfócate en esa, pivotea, pero no te desvíes tanto de lo que ya conoces, ya sabes hacer y ya tienes algún tipo de trayectoria. Y hay momentos y momentos. Yo creo que nosotros en esa emoción lo hicimos en el momento que no era el correcto. Así que mi principal lección es enfócate, y el que mucho abarca, poco aprieta. Gracias, Juliet. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
De verdad que muchísimas gracias, Juliet, por compartir esa experiencia con nosotros. Y bueno, éxito en tus futuros proyectos. Sabemos que bueno, con estas experiencias, pues ya te va a ir mucho mejor en lo que emprendas de ahora en adelante. Gracias. Claro que sí. Y bueno, ahora sí, Felipe, tuvimos que cortar allí, pero ya tienes todo el tiempo para desarrollar tu tema. Estábamos hablando sobre el long lead items. Adelante. Sí, como les mencioné, es un término muy usual en la industria de la construcción. Parece ser que no es tan usual en otras industrias, pero en el área que me muevo de la construcción, el long lead item no es más que esa lista o esa cantidad de artículos, equipos, materiales que se necesitan pedir desde el día cero en tu proyecto para evitar que el proyecto falle. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ese long lead item es algo que en la etapa temprana de tu proyecto tienes que empezar a definir. Aquellos artículos o aquellos equipos que si no pides desde el principio, si no lo analizas desde el principio, no te van a llegar y vas a tener un problema. Bueno, mi historia FOCOP de hoy es con referencia a un proyecto de construcción en donde no atendimos adecuadamente ese long lead item. Adelante. La gran pregunta es, ¿qué pasa si como PM no analizas desde un principio el alcance, los requisitos del proyecto y estudias este long lead items y comienzas a gestionarlo? Si no gestionas esta lista, pues la respuesta de esta pregunta es, se va a generar un gran foco de evento en tu proyecto. Continuamos. Algo que me llama la atención y me gustó mucho cuando decidí hablar en este evento del FOCOP Night sobre ese concepto del long lead item, es que es algo que se relaciona y como lo proclama el PMI, que todo proyecto tiene un ciclo de vida. Es algo que se relaciona en todo el ciclo de vida del proyecto. El long lead item empieza desde el inicio. Cuando en el inicio tienes que identificar a los interesados y tienes que saber ya cuál es ese proveedor que es un poco complicado o que tiene el equipo que te va a vender y que es un equipo sofisticado y ya identificaste ese proveedor. Por supuesto, en la planificación, cuando estás planificando el proyecto, ese equipo o esa lista de equipos o materiales que desde un principio tienes que planificar su compra o planificar cuando lo necesitas. O sea, está muy involucrado en todos los procesos relacionados con la planificación. Seguimos. También el long lead item en la ejecución. Cuando compras el equipo, cuando compras el material, es decir, ejecutas la compra y luego todo el monitoreo y control, es tener el control y saber que ese material está en proceso, que ya se fabricó, que ya salió de la fábrica, quién te lo va a traer. En el ciclo de vida del monitoreo y control, pues sigues viendo esta lista. Y definitivamente al final con el cierre, porque en los ciclos de vida del proyecto, el último punto que es el cierre, tienes que cerrar las compras. Entonces, es interesante que esta lista de materiales, que aunque parezca que es algo muy sencillo y tonto, saber una lista de materiales o equipos que tienes que pedir para tu proyecto, es algo de mucha importancia y que está presente en todo el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué me pasó a mí? Seguimos adelante. En un proyecto de construcción, un equipamiento muy importante para un supermercado. No tomamos en cuenta desde el principio que el cliente exigía que su chiller o equipo de aire acondicionado, o un equipo que se utiliza para el aire acondicionado, tenía que tener unas características, tenía que tener
unas especificaciones muy exactas, y la verdad es que no lo pensamos desde el principio. Simplemente el proyecto comenzó a ejecutarse de forma normal, la construcción iba muy bien, y en el momento que pensamos que, bueno, vamos a poner la orden de compra del chiller para el aire acondicionado, cuando sale los requisitos de este equipo, pues se ve que eran unos requisitos muy importantes para el cliente y que no podían cambiar, lo que hacía que el equipo no se encontraba en stock y que su producción demoraba muchísimo. Su producción demoraba mucho más que la misma construcción del supermercado. Así que continuamos, se imaginarán qué ocurrió cuando eso sucedió. Pues la frase que lanzamos cuando nos dijeron ese equipo demora tantos meses y es más de lo que demora la construcción fue FOCOP. Como decimos en buen panameño, la K, y bueno, no digo el resto de la palabra, pero literalmente la frase fue FOCOP, porque habíamos fallado en el global de todo el proyecto. Un proyecto complejo que tenía muchos retos estructurales, un proyecto complejo que tenía muchos requisitos electromecánicos. Y la verdad es que en algo tan sencillo como poner la orden de la compra del equipo de aire acondicionado desde un principio, pues hizo que todo el proyecto fracasara en cierta forma. Continuamos. ¿Cuál fue el impacto de esto? O sea, el impacto, más que nada, pienso yo en ese momento, fue un impacto reputacional. Porque el cliente, una de las razones por las que nos contrató era porque veía en nosotros una gran capacidad de administración, una gran capacidad de orden. Como se desarrolla en el PMI, muchos controles, mucho orden. Entonces el cliente veía en nosotros todo eso. Y de repente pasa esto, como se dice en buen panameño, una novatada. Es decir, algo que sabías que debías pedir desde el día cero, no lo hiciste. Entonces, pues yo pienso que ese fue nuestro peor o más grande impacto. El otro impacto, pues, está de más decirlo, el tiempo y costo. Tiempo que nos iba a tomar solucionar el problema, y ahora les comento cómo se solucionó y que eso llevaba costos. Y luego el otro impacto, el estrés enorme que generó esta situación. Imagínense, un proyecto complejo de construcción donde hay 1000 factores involucrados, todo va bien, todo es maravilloso, el cliente está súper contento con cómo se desarrolla, y entonces la mitad del proyecto tienes que explicarle que tienes esta situación. Entonces de ahí en adelante le sumas un estrés increíble al proyecto. ¿Cómo se resolvía? Pasemos adelante. ¿Cómo resolvimos el proyecto o la situación? Regresamos a la anterior, perdón. ¿Cómo íbamos a resolver el proyecto o cómo íbamos a resolver este problema? Pues, como lo mencioné hace un momento, era un tema de tiempo y costo. Nos tocó comprar un chiller localmente con las características lo más parecida a la especificación del cliente. Un costo que teníamos que asumir. Luego, instalar ese chiller para que el supermercado pudiese abrir en su programa original y entregar al cliente el supermercado. Sin embargo, el cliente sabía que le habíamos entregado su supermercado y que estaba operando, pero que el aire acondicionado tenía un chiller que no era el de su especificación. Y luego esperar gran cantidad de meses para que llegara el chiller adecuado. O sea, tiempo. Todo este tiempo que tuvimos que esperar fue un estrés monitoreando que nada pasara con el aire acondicionado del supermercado. Cuando llegó el chiller real, entonces más estrés, porque había que hacer el cambio y no podías parar la operación del supermercado. Es decir, que tenías que llegar con el chiller al supermercado, programar el cambio en la noche, tener varias grúas, tener varios equipos, tener otro backup, o sea, una operación increíble con
30 o 40 gentes, muchos equipos. El dueño no estaba aquí, estaba en Estados Unidos y desde Estados Unidos monitoreaba. O sea, un estrés increíble. Entonces, de esa manera solucionamos el problema y se entregó el proyecto. La mayoría de la gente que visita ese supermercado ni siquiera sabe, ni nunca lo supo, que ese supermercado durante un tiempo tenía un equipo que no era el que debía estar. Al final el aire acondicionado se sentía igual, pero era el requisito del cliente. Entonces, para mí fue muy importante ese proyecto y las lecciones aprendidas, porque como lo dije hace un momento, parece algo muy sencillo, una lista de cosas que hay que pedir. Y que bueno, en el ámbito de la construcción se llaman lonely item, casualmente por eso, porque es el concepto de esos artículos o ítems que hay que ordenar desde el día cero, porque si no vas a tener algún problema en tu proyecto. ¿Cuáles fueron mis lecciones aprendidas de esta situación FOCOP? Adelante. Pues, 2 lecciones aprendidas muy sencillas. El día cero tienes que ponerte a trabajar en tu lista. Lo aprendí y créanme que desde ese proyecto, no importa qué grande o qué pequeño sea el proyecto que estés manejando, el día cero tienes que hacer tu lista. Puede ser que esa lista sea muy sencilla y que en realidad no sea tan complicada, pero debes hacerla. Y la segunda lección aprendida es que una vez generes esa lista, no muere ahí. Como lo expliqué con anterioridad, el online o esta lista está presente en todo el ciclo de vida del proyecto. Durante todo el ciclo de vida del proyecto tienes que estar involucrado con esa lista. Si tú controlas estos 2 renglones de esta experiencia aprendida, créeme que no sé si tu proyecto va a ser exitoso o fallido por alguna otra razón, pero gran probabilidad de que falle por algún equipo que no llegue, ya lo cubriste. Y bueno, creo que debo decir algo bueno del proyecto FOCOP. Después de esta situación, aunque sentimos que había un daño reputacional con el cliente a ver cómo resolvimos este tema y la responsabilidad y que asumimos los costos, pues nos tomó mucha consideración, pensó que lo habíamos manejado de la manera correcta y que algo FOCOP se transformó en algo bueno. Y pudimos continuar entonces teniendo una buena relación con el cliente. Y bueno, amigos, hasta aquí mi corta presentación de algo FOCOP en mi carrera de la construcción. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. De hecho, tengo varias preguntas en el chat. Primeramente, al compañero Guillermo Salazar, que preguntó sobre la presentación, pues para que todos sepan, esta presentación vamos a estar compartiéndola a través de nuestra plataforma de YouTube para que estén pendientes también y puedan revivir estos momentos. Felipe, relacionada a tu tema, tengo varias preguntas. Tenemos una pregunta de Carlos, dice, en tu experiencia, ¿cuál es la clave para llevar un stock saludable? A veces asumimos que comprar temprano es lo mejor, pero a veces acarreamos en pérdidas como sobrestocks, daños por almacenamiento. ¿Cómo identificar ese último momento responsable para hacer la orden de compra? Bueno, eso va más que nada dirigido al tipo de negocio que tengas y de la manera como lo quieras, cómo se maneje, ¿no? No es lo mismo en la industria de la construcción que, por ejemplo, en un restaurante, cómo manejar las cosas, ¿no? En la industria que yo me muevo, pues que es el de la construcción, se tiene que hacer el análisis de esta lista desde el principio y cuando tú haces el análisis de la lista, ese análisis te va a decir cómo es que debes hacerlo. En el caso particular del ejemplo que presenté, si hubiéramos hecho esto bien, desde el principio nos hubiera salido que ese chiller demoraba X cantidad de meses y había que pedirlo desde el día cero. Pero si en ese mismo análisis
el chiller con la especificación del cliente era un chiller que se encontraba en stock en el país, entonces pues la decisión era comprarlo un mes antes de la instalación y asegurarlo probablemente con una garantía al proveedor, con una orden de compra. Pero respondiendo a la pregunta, va a depender de la industria y de cada ítem en particular. Gracias, Felipe. Mira, aquí tengo otra pregunta de de Guillermo. ¿Cuál fue el principal desacierto que llevó el fracaso al proyecto y qué volverías a realizar para no volver a repetirlo? Bueno, el principal desacierto fue que nos tomamos a la ligera el análisis de esta lista al principio del proyecto. Ese fue el principal desacierto, así de sencillo. Haber tomado esta lista con mucha seriedad y sabiendo que era un tema muy importante que analizar, pues lo hubiéramos descubierto desde el principio. ¿Y qué hubiera hecho si pudiera regresar al pasado? Créeme, el día cero o el día que firmé el contrato del proyecto, salgo del proyecto y pongo la orden del Chile. Eso es lo que hubiera hecho. Listo, tengo otra pregunta acá. Dice, aunque sea de modo fortuito o no intencional, ¿han vuelto a ocurrir los mismos errores? ¿Qué pasó con la gestión de riesgos? Bueno, creo que los mismos errores no, porque como tomamos como lección aprendida que analizar esta lista y controlarla durante todo el proceso es fundamental desde ese momento en adelante, pues esos errores pues creo que no nos han vuelto a ocurrir, pero nos costó mucho aprenderlo, ¿no? Pero para nosotros y en nuestra organización, hoy en día, revisar esa lista desde el día cero es casi un mandamiento. Listo, mira, y tengo la última pregunta. Bueno, tengo dos más. ¿Se identificó este ítem como un login item desde la planificación del proyecto o fue por desconocimiento de esta restricción que no se pidió desde un inicio? Fue por desconocimiento. La verdad es que nosotros en el proyecto, desde el principio, pues tomamos en cuenta un análisis de un login item, pero tal vez no tan profundo. Por ejemplo, sabíamos que la bomba del sistema contra incendio, en nuestra industria de la construcción, la bomba del sistema contra incendio es algo que uno sabe que demora mucho en fabricación porque es especial. Entonces, desde el día cero sabíamos que eso era un problema y lo fuimos pidiendo. Había otros elementos importantes que sabíamos que eran problemas y los fuimos pidiendo. Pero el fracaso con ese ítem fue porque no analizamos, digamos, de una manera profunda y con mucha confianza todos los ítems, y para nosotros ese no era un ítem de esa lista. Y ahí fue donde vino el fracaso. Y la última pregunta que tengo por acá para ti, Felipe, es... La anterior no era la última. La anterior no era la última. Sí, se me fue esta. ¿Consideras no que debes trabajar no con un equipo multidisciplinario y no cargar todo sobre los PMs? Depende del proyecto. Depende del proyecto, porque puedes tener un proyecto muy grande que definitivamente, y como bien lo menciona la persona que hace la pregunta, un equipo multidisciplinario te ayuda a garantizar que el proyecto tenga éxito. Pero tienes proyectos muy pequeños que un equipo multidisciplinario pues no sería sostenible, ¿no? Entonces eso va a depender del proyecto. Definitivamente, en este proyecto que estuvo FOCOP y que tuvimos problemas con esto, tal vez ese fue parte del error, no tener un equipo multidisciplinario, porque el proyecto soportaba un equipo multidisciplinario por ser un proyecto grande.
Y si hubiéramos tenido ese equipo, el electromecánico que hubiera estado involucrado, seguro que en el análisis inicial de las listas que hay que comprar nos hubiera dicho, mira Felipe, recuérdate que el chiller tiene una característica especial porque se maneja con cierto mecanismo diferente y eso no se compra por ahí. Así que esto tienes que pedirlo. Si hubiéramos tenido ese equipo en ese proyecto, probablemente no hubiéramos tenido el FOCOP. Claro. De verdad, Felipe, muchas gracias por compartir estas experiencias también FOCOP, de Proyecto FOCOP con nosotros. Hasta aquí terminamos, nos hemos pasado un chin de tiempo. Les invito a los que pues quieran compartir con nosotros, tomarnos una fotito, encender sus cámaras para nuestras redes sociales. Muchísimas gracias también a los que nos están haciendo comentarios sobre la experiencia de compartir casos FOCOPs. No todo el mundo lo hace, así que de verdad felicito a Felipe, a Juliet, a Yanni por compartir su experiencia con nosotros. Enciendan sus cámaras, vamos a tomar una fotito para compartir esta experiencia en todas nuestras redes sociales. Y si les gusta este tipo de actividad, también háganoslo saber, comenten para ver si hacemos otro FOCOP Night. A mí me encantó y espero que a ustedes también les haya encantado esta manera diferente de hablar sobre proyectos y de compartir lecciones aprendidas con los demás, ¿no? Así que yo creo que Mau ya estás lista, vamos a tomar una fotito entonces para despedirnos. Va, sonrían. 1, 2, 3. Ahora una vez más. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y estamos en contacto con otro evento más de PMI. Saludos y FOCOP Night. Gracias. Chao, Gracias. feliz. Bye.